un servicio público, y dijimos claramente no al copago, y lo vamos a decir, y le vamos a decir a los andaluces que no al copago, que no hay por qué pagar, porque lo estamos pagando. Lo estamos pagando. Lo del decreto del empleo, o del desempleo, pues el problema es que estamos al borde de alcanzar cifras que son insostenibles. Una sociedad como la nuestra, como la andaluza, con 1.250.000 parados, no sabemos por qué no se ha revelado. Y se tiene que revelar en las urnas, votando las opciones que considere, y no estoy pidiendo ya directamente el voto, pero ayer en la manifestación sí se pidió el voto. No se pidió el voto para un partido, se dijo que no se votara a un partido, porque ese partido estaba viendo el fútbol, no estaba allí en la Plaza de la Constitución peleando por los derechos de los trabajadores. Estábamos varios grupos, varios partidos, o sea, casi todos los partidos, y los representantes sindicales, que eran los que lideraban esa protesta. Y el Partido Andalucista estaba allí, como no podía ser de otra forma. O sea, el Partido Andalucista estaba con una representación diciendo que Andalucía necesita ese esfuerzo de todos los andaluces para que nuestra economía coja nueva energía, le demos esa luz verde y blanca, para que podamos tener empleo y podamos generar buenos profesionales y podamos marcar otro rumbo a nuestra comunidad. En Vélez Málaga, la candidatura que presenta el Partido Andalucista es una candidatura de profesionales de diferentes sectores, pero aparte tienen un compromiso con su tierra, tienen un compromiso con Andalucía, tienen un compromiso, en algunos de los casos, pues yo soy concejal, la candidata Isabel Barriga, pues también es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ronda. Somos un grupo de personas que intentamos dar lo mejor de nosotros para que Andalucía y Málaga pues tenga un papel importante y se oiga la voz de los andaluces, porque los partidos más grandes, los partidos centralistas, pues bueno, tienen otro tipo de ver la política, y la política en Andalucía hay que verla con lupa, y hay que verla bien, hay que verla cercana, hay que tener un compromiso real con la ciudadanía. Antes les hablaba del copago en sanidad, pero también tenemos el problema de la educación. El problema de la educación es un gran problema, un caballo de batalla que va a salir dentro de nada, sobre todo porque el Partido Popular, especialmente, y ahora ya se defenderá su representante, que está tomando nota con un bolígrafo verde. Entonces yo creo que lo importante es que tengamos un debate ahora después y hablemos de esos temas, ¿no? Los recortes para Andalucía no le vienen nada bien, porque entendemos que Andalucía tiene que tener esa sanidad pública, tiene que tener esa educación pública, tenemos que tener formación, tenemos que tener información y tenemos que ir para adelante, porque nuestro proyecto es que Andalucía camine sola, sin ayuda de nadie, porque la gente que hay aquí, los que estamos en Andalucía, los que somos andaluces de nacimiento y los que somos de adopción, tenemos recursos suficientes, y en nuestra tierra así lo existe, para que Andalucía progrese adecuadamente y progrese con suficiente fuerza, y que no haya ninguna otra comunidad que nos agreda y que se quiera aprovechar de los recursos y de los valores que tiene esta tierra. El compromiso que el Partido Andalucista tiene alcanza diferentes niveles. Nivel de compromiso cercano, el del mismo pueblo. En este pueblo no tenemos una representación en el municipio, pero sí hay personas que han luchado y que siguen luchando por la realidad. Cuando nosotros hablamos de este nivel local, hablamos siempre de defensores del pueblo, defensores que son personas que están a disposición de cada uno de ustedes, independientemente del partido que ustedes hayan votado en las elecciones. Y digo esto porque mi experiencia en el Ayuntamiento de Vélez Málaga me viene gente de todos los partidos. ¿Por qué? Porque hemos hecho críticas desde la oposición, que se aprende mucho, pues hemos hecho críticas a muchas cosas y hemos intentado ayudar a la ciudadanía con las dos manos y con las cuatro manos, ¿no? Hemos intentado que la ciudadanía se acerque hacia los representantes andalucistas y que
seamos ese nexo de unión, que exista esa simbiosis, esa sinergia, para que el ciudadano encuentre al político cercano y ese político cercano sea un instrumento. Y en ese camino vamos, sobre todo ahora a nivel provincial. Las andaluzas, las locales han pasado, las nacionales han pasado y ahora tenemos las autonómicas. Las elecciones autonómicas es muy importante que Málaga tenga ese apoyo de la ciudadanía andaluza. Bien, yo creo que ahora después en el debate pues me pueden hacer las preguntas o que consideren oportuno, sobre todo porque bueno, ahí es donde, como decía al principio, el valor de estas discusiones. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos a pasar la palabra ahora al candidato de Unión, Progreso y Democracia, Manuel Guzmán. Tengo que recordar que es el cabeza de lista de esta formación. También los demás estaban todos invitados cabeza de lista, pero hay que reconocer que el único que se presenta aquí como cabeza de lista es Manuel Guzmán. Hola, buenas noches. Soy Manuel Guzmán Guerrero, cabeza de lista por UPyD para las próximas elecciones al Parlamento andaluz. Soy cabeza de lista y represento a este partido en primer lugar porque fui elegido en unas elecciones primarias por mis compañeros. No soy profesional de la política, ahora hago política y entonces soy político, pero en mi origen era una actividad profesional que ha dejado de serla en el momento que ocupa este cargo. Quiero agradecer, antes de nada, antes que se me olvide, a Viva Coín su invitación a este acto. Es la segunda vez que acudo, una viene de público, esta segunda vengo de participante, y se lo quiero agradecer porque es de los pocos sitios que todos los partidos políticos podemos estar en igualdad de condiciones a manifestar nuestro programa, a comunicarles las ideas que llevamos. Yo, al no ser ese político profesional, el que les tranquilizo y ya le anuncio desde aquí que solo voy a estar 8 años en política, no voy a estar más porque luego dedicaré mi actividad profesional a lo que ha sido siempre mi vida. He necesitado dar este salto porque estaba cansado de estar en casa, reflexionando y viendo cómo los dos partidos grandes se repartían la alternancia de uno a otro y no resultaba, no parecía nadie que fuera la alternativa real a los problemas que teníamos. Y ya les digo desde aquí que les tranquilizo que solo voy a estar 8 años. También les quiero pedir confianza porque estamos cansados de ver a diario en la prensa los casos de corrupción, los casos de conducta extraña, no solo en Andalucía, sino en todo el territorio nacional. Yo desde aquí le pido que tengan confianza en las instituciones políticas, que tengan confianza en los políticos, pero a cambio les voy a pedir un favor, que dejen de ser votantes y sean electores. Elijan ustedes a las personas que le crean, que le dan la confianza. Bueno, nosotros no tenemos la suerte de poder contar con distintos medios de comunicación, por eso la política la tenemos que hacer en la calle, la tenemos que hacer cuerpo a cuerpo, vecino a vecino. El otro día estuve aquí repartiendo folletos en Coín, entré en casi todos los establecimientos, la verdad que me atendieron muy bien. Hablas con la gente, creas debate y al final unos salen contentos, otros salen de cualquier manera, pero nosotros tan a gusto porque explicamos nuestro programa. Esto ha hecho que el día 20 de noviembre en las elecciones generales consiguiéramos en Andalucía 207.000 votos. Yo sé que para algunos de los partidos que están aquí representados en la mesa eso es un dato insignificante, ¿no? Para nosotros realmente es un orgullo, pero más que un orgullo es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque en las siguientes elecciones que nos vamos a presentar, que son estas las autonómicas, no queremos defraudar a estos 207.000 votos y queremos conseguir alguno más. Bueno, con estas bases, con este conocimiento, con estos orígenes que tiene UPyD, hemos elaborado un programa. Nosotros ya tenemos elaborado nuestro programa porque en todos los sitios de España habitualmente decimos lo mismo. No decimos una cosa en Galicia y en Andalucía la cambiamos. Mantenemos unas ideas generales, ideas de Estado, y luego lo que hacemos es que en la Junta de Andalucía o en la Comunidad de Asturias o en la Valenciana especificamos datos concretos de esa autonomía. Y bueno, estos 499 puntos que llevamos en el programa, nosotros los consideramos contratos con los electores.
Nosotros nos comprometemos con nuestros electores a que cada uno de los puntos que llevamos en nuestro programa, que ya tenemos hecho, es un contrato con la persona que nos va a elegir y al que le debemos nosotros la obligación de decir por qué luego no hacemos una de las cosas o uno de los puntos que llevamos en el programa. Yo, con esto de que soy político poco profesional y procedo de una actividad laboral distinta, que estoy aquí porque, vuelvo a repetir, que he sido elegido por mis compañeros en elecciones primarias, pues sabiendo que este era un debate donde teníamos que decir los principios básicos de nuestros programas electorales, yo sí lo voy a decir. Yo voy a, antes de incluso entrar al debate, para que no se lo olviden a ustedes ninguna pregunta, yo voy a pasar a redactar los principios básicos de nuestro programa. Porque no, ya les digo, lo hemos hecho en la calle, hablando con los ciudadanos, lo tenemos muy trabajado y al ser similar en casi toda España, porque lo único que varían son matices entre una autonomía y otra, paso a decirlo. En primer lugar, queremos que el modelo territorial debe reformarse. Hace un par de días hemos escuchado el dato crítico del déficit que teníamos, que se habían generado en las comunidades autónomas. Comunidades autónomas, por cierto, que cuando lo que no tenemos en cuenta es que casi 14 pertenecen al partido que quiere ser mayoría aquí en Andalucía. Déficit que se ha ido generando y déficit que nosotros no vamos a quitar recortando. Nosotros lo que vamos a eliminar es organismos innecesarios. Nosotros en nuestro programa creemos oportuno, bueno, antes de empezar a redactar los puntos, quiero dejar claro que nosotros, a pesar de ser un partido nacional, no es que queramos destruir las autonomías como algún partido dice. Nosotros creemos en un Estado federal, similar al que tiene Alemania. No por eso quiere decir que queramos destruir Andalucía, se nos ha llegado a tachar incluso de ultraderechistas. Nada más lejos de nuestra realidad. Nosotros proponemos fusión de municipios. La fusión de municipios no es quitar la identidad a los distintos pueblos. Un pueblo puede tener una identidad, pero necesita también unos servicios. Esos servicios, si unimos, si fusionamos esos ayuntamientos, tendrán una mejor calidad de servicio a menor costo. Esto que lo llevamos diciendo nosotros desde el año 2008, ya ha sido aceptado en alguna comunidad, entre otros por el Partido Popular. Ya en su programa de las generales hablaban de una fusión de ayuntamientos de forma voluntaria. Nosotros vamos un paso más. Si queremos reducir costos, hay que provocar esa fusión de ayuntamientos para que tengan más servicios. Vuelvo a repetir, no para quitarle más identidad. También, repartiendo las funciones entre Estado, municipio y autonomía, nosotros nos hemos encontrado que hay un elemento extraño que ahí poca actividad tiene, que son las diputaciones. Nosotros hemos hecho un estudio, tenemos un estudio publicado en nuestra página web, que de momento no he dicho nada en contra, y de ese estudio, con la fusión de ayuntamientos, eliminando puestos políticos, eliminando cargos de confianza, eliminando coches y eliminando las diputaciones, nos ahorraríamos al año 10.000 millones de pesetas, un punto del PIB, del déficit del PIB. Nosotros también queremos, como segundo punto del programa, que las leyes electorales tienen que modificarse. Nosotros somos contrarios a la ley 2 y proponemos un sistema de elección más proporcional, que no se dé la oportunidad a que la alternancia entre los dos partidos grandes sea siempre la misma. La ley 2 tiene que cambiarse para que otros partidos minoritarios, donde nosotros en España tuvimos 1.200.000 votos y conseguimos 5 diputados, y partidos de una comunidad autónoma con 300.000 votos, creo que andan por los 15. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo y por eso desde aquí solicitamos un cambio de la ley electoral. Queremos que para las elecciones andaluzas, igual que para las nacionales, la persona que vive en el extranjero vota, que es la decisión del camino que tiene que tomar un país, lo hemos justificado. No hemos justificado que un residente en el extranjero, un español residente en el extranjero de forma continuada, vote en las elecciones andaluzas o municipales, porque nada va a decidir el que está viviendo fuera. Y sin embargo, a las personas residentes con una residencia fija, una residencia legal, un extranjero que reside en España, que paga su impuesto en España, resulta que no tiene derecho a ser elegido ni a ser elector. Esto es otra de las propuestas que llevamos de cambio. Como tercer punto, queremos reformar la administración autonómica. La administración autonómica, aquí hemos dicho que tenemos 17 reinos de taifa.
cada una gastando a su manera y antojo. A mí la que me preocupa es Andalucía. Y las propuestas que nosotros proponemos para reducir ese gasto en la Junta de Andalucía es reducir de 13 consejerías a 8. Queremos eliminar la figura del delegado provincial por cada consejería en cada provincia. Actualmente tenemos 13 consejerías y tenemos 13 representantes en cada provincia, más el delegado provincial. No está muy clara qué funciones y qué competencias son las que tienen cada uno de ellos, pero ahí está. Entonces nosotros lo que proponemos es un solo delegado por cada provincia, similar a lo que se hace con el subdelegado de gobierno en la provincia. El gobierno central solo tiene una persona que representa al Estado en esa provincia. Nosotros proponemos que cada consejería la Junta de Andalucía tenga un solo representante. Queremos, por supuesto, suprimir todos los entes que no sean necesarios en la Junta de Andalucía. Antes de ayer o hace 3 días, nos sorprendieron con la noticia de que el señor Griñán, en los últimos coletazos, había sacado a concurso el mantenimiento de los servicios informáticos de las 21 oficinas que tenemos en el exterior de Andalucía, en el extranjero. Nosotros estos elementos los creemos innecesarios y solicitamos que se eliminen. Queremos transparencia en las cuentas públicas. Nada de lo que está ocurriendo en Andalucía, ni nada de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, hubiera pasado si existiera un control de esas cuentas públicas. Necesitamos saber los ciudadanos que de nosotros sale el dinero, a quién se le dan las subvenciones, en qué se las gastan, qué uso le dan, qué control se le dan y cuántas se le dan al año. Aquí hay montones de subvenciones que se están dando alegremente y luego no tenemos el control. Recuerdo el último capítulo con la ONG en Valencia, dado por el gobierno valenciano, que se le daban dinero para financiar una ONG de Nicaragua con compra de pisos y de apartamentos en Valencia. Los nicaragüenses están contentísimos de poder venir a Valencia a disfrutar de esos apartamentos y de esos garajes. Queremos crear una oficina ética de administraciones públicas donde el ciudadano pueda denunciar y que no sea dependiente del gobierno andaluz, que sea dependiente de la Fiscalía Anticorrupción y del Defensor del Pueblo, de manera que si alguna persona se cree tratada de forma irregular, se haga esa denuncia ante ese organismo. Queremos eliminar la percepción de más de un salario en los políticos. Da miedo ver la cantidad, porque hablamos de parados, hablamos de gente necesitada, pero no hablamos de los sueldos que algunos compañeros de partido están cobrando. Hay políticos que están cobrando a la friolera de 100.000 euros al mes. Hay gente que está cobrando 400 euros y no llega. Unido con esto de un solo sueldo para cada persona, por supuesto que defendemos una persona por cada cargo. No entendemos la capacidad de trabajo que tienen personas que están llevando un ayuntamiento aquí en la provincia de Málaga y se supone que están haciendo un trabajo en el Congreso de los Diputados de Madrid o en este caso en la Junta de Andalucía. Nada más que la Junta de Andalucía tiene el agravante de que tenemos una ley que incompatibiliza la doble función. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Y queremos por ley la limitación de los puestos políticos. El mío es voluntario, 8 años, vuelvo a repetir, y queremos que sea obligatorio por ley. Otro de los puntos que llevamos es justicia. Nosotros la justicia lo que pretendemos es que sean devueltas al gobierno central. Al gobierno central queremos que sean devueltas porque lo que no es concebible es que en este sistema actual de justicia, igual que el de sanidad y el de educación, tengamos 17 chiringuitos. Se da la circunstancia de que en justicia, cuando se está trabajando en Andalucía y se quiere saber una información de Galicia, los sistemas informáticos son incompatibles. ¿Qué ocurre? Pues que no hay forma de avanzar en distintos casos que se están investigando entre otros en temas de corrupción. Pedimos que los jueces elijan sus propios órganos, así evitaremos que tengan un poder político, que tomen decisiones tan extrañas como las que ahora se están tomando, por ejemplo, en Baleares. La justicia debe ser independiente y el grado de independencia que tienen que tener es que sus jefes sean elegidos por los propios jueces. ¿Qué proponemos para terminar con la crisis? No tenemos, ya les digo desde aquí que no tenemos nadie
un jarabe ni una pócima que diga mañana todo el mundo trabajo, pero nosotros proponemos una serie de medidas. Es necesaria la reforma laboral. Nosotros proponemos en esta reforma laboral que existan dos tipos de contratos. Un contrato único e indefinido, al modelo austríaco, que se vayan acumulando indemnización por años trabajando, y uno temporal. Queremos reducir los trámites a la hora de crear una empresa. Esta reforma que ha presentado el PP es una reforma hecha para las grandes empresas. Es muy difícil encontrar una empresa en España que tenga 500 trabajadores. Nosotros lo que proponemos y lo que queremos apoyar es al pequeño y mediano empresario. Para ello necesitamos crear empresas con más rapidez y con menos costos. Hoy un empresario, un pequeño empresario, no pregunta cuánto cuesta despedir a un trabajador, sino lo que pregunta es cuánto me cuesta contratarlo. Eso lo tenemos que cambiar. Queremos ayudar a los que crean empresas y a los que generan empleo. Queremos reducir los trámites necesarios para la creación y comienzo de actividad y queremos liberalizar los horarios. El tema de educación y sanidad, la educación también queremos que sea competencia del Estado. Es decir, él comentaba el señor Carmona, es cierto que hay fracaso escolar terrible, el sistema educativo no funciona, tenemos 17 chiringuitos educativos, lo que prohíbe que mi hijo, si mañana se quiere ir a estudiar a Alicante, no pueda, porque el sistema de educación es completamente distinto, entre otras cosas por el tema del idioma. Eso en principio a la gente que está en local y no se mueve no le preocupa, a los que hay mucha gente en España que se desplaza entre autonomía y eso nos genera un auténtico problema. Si mañana queremos que nuestros hijos vayan a estudiar una carrera universitaria porque en Andalucía no tengamos al País Vasco o Cataluña, pasará lo mismo. Les será más fácil irse al extranjero con el inglés o con el francés que no a una comunidad española. Vale, perfecto. Bueno, pues me dejo un par de cosas por demás y porque no quiero finalizar sin decirle al señor Carmona que en aquella época, cuando usted leía las pegatinas de Miedo no gracia, yo estaba en el País Vasco y efectivamente esa pegatina existía. Pero a mí aquello no me daba miedo. A mí lo que me da miedo es que usted, un compañero suyo, aquí hace 3 meses, en este debate, anunció que no iba a haber subida de impuestos de ningún tipo y nada más llegar al gobierno hubo una subida de impuestos. Ustedes cuando hablan que ahora en la comunidad autónoma se van a encontrar un déficit mayor del que están anunciados y están llevando las cuentas, a mí me da miedo que ese aumento de déficit que ustedes no están anunciando vuelva a ser otra subida de impuestos. Manuel, venga, no perdón. referencia porque si no vamos a ver debate. Vale, perdón. Pues perdón, el retiro lo dicho. Y nada, que termino, que disculpen. Muchas gracias, Manuel. Y para terminar con estas intervenciones, en último lugar está el candidato de ECUO, Rafael Palomo, paisano nuestro de aquí de Coín y que es candidato el número 6 al Parlamento andaluz por la formación ECUO. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias para empezar a Viva Coín por invitarnos, sobre todo de última hora, teniendo en cuenta que Equo no tiene ahora mismo representación política en el Ayuntamiento de Coín, dado que no nos presentamos a las anteriores elecciones municipales. Probablemente a las siguientes elecciones municipales sí que ya seremos una opción política a votar en este municipio. Y bueno, durante estos años vamos a intentar crear un grupo de personas que confíen en el proyecto político de Equo aquí en Coín, y todos estáis invitados. Bueno, 10 minutos. Yo desde que era así quería cambiar el mundo, quería vivir en un mundo realmente justo, equitativo, sostenible, donde las personas estuviesen por encima del dinero, por encima de los intereses económicos, y desde que mientras más he ido creciendo más me he ido dando cuenta de la realidad que estamos sufriendo y cómo las políticas que se llevan a cabo siguen en la misma dinámica. Desde Equo no proponemos sencillamente una serie de medidas políticas, ni tampoco tenemos, por supuesto, recetas milagrosas contra la crisis, porque lo que proponemos es no una serie de medidas políticas, sino un cambio de modelo político, un cambio de modelo social, un cambio de modelo democrático,
Hay que comentar que bueno, ECUO cuando se formó, no era más, se formó en el pasado junio, tuvimos la Asamblea Constituyente, era un grupo de personas en busca de un partido al que votar. Era un grupo de personas que sobre todo veníamos de diferentes movimientos sociales, de derechos humanos, ecologistas, derechos de los animales también. No teníamos un partido al que votar porque ninguno de ellos representaba nuestros intereses. Por lo tanto, decidimos crear nosotros uno nuevo. Era una apuesta arriesgada, lo sabíamos, pero creíamos que era lo necesario, porque es necesario que este tipo de opciones se oferten a pesar de las imposibilidades de la ley electoral y de los medios de comunicación que están al servicio de los grandes intereses financieros y que la propia ley pone al servicio de los partidos con mayor representación. Como otros compañeros míos de esta mesa ya sabrán, en contraste con lo que nos hemos encontrado hoy aquí, en el que todos tenemos el mismo tiempo para hablar y podemos discutir entre nosotros a la hora de elegir, por ejemplo, escenarios donde llevar a cabo actividades de campaña electoral, el Partido Popular, el Partido Socialista sobre todo, son los que tienen la hegemonía prácticamente absoluta, ya que tienen todas las prioridades a la hora de hacerse con los espacios públicos para las labores de campaña. Esto es que cualquier mitin que quiera dar el Partido Popular o el Partido Socialista, solo por ya tener la representación, van a tener prácticamente todos los espacios. De hecho, solo un comentario antes de pasar con lo importante que es el programa. En las pasadas elecciones generales, el Partido Popular reservó la Plaza de la Constitución todos los días de campaña, desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche, y no lo usó ni una vez, quitándoselo a todo el resto de partidos, ¿no? Eso a mí me hirvió la sangre. Yo no lo vi en ningún medio de comunicación. Yo estaba en el grupo de comunicación de ECUO, se lo hice saber a los periódicos locales de Málaga, pero luego no lo vi en ningún medio de comunicación, y me planteé por qué, ¿no? Yo soy de aquellos que corean y sigo coreando y corearé siempre hasta que crea que ya no debo hacerlo. Entonces me alegraré que lo llaman democracia y no lo es. Para empezar, a mí me gustaría hablar de algo sencillamente porque creo que es lo que preocupa a la gente y los políticos, aunque no seamos políticos profesionales o no lo hayamos sido hasta ahora, tenemos que darle a la ciudadanía respuestas con respecto a los problemas que sufren, ¿no? Para empezar, con respecto al empleo, ECUO tiene una posición bastante seria y bastante determinada. Creemos que el sector de la construcción, que durante tanto tiempo se ha venido incentivando mediante políticas que han posibilitado una alta especulación, sobre todo en la costa de nuestras tierras andaluzas, puede reconvertirse. Tenemos una cantera muy importante de profesionales de la construcción que se han quedado sin trabajo de repente. Y hay un montón de viviendas vacías, de viviendas que necesitan rehabilitación, y alguien va a tener que hacerlo. Hay una cantera importante de constructores que se pueden encargar de ello, de la rehabilitación, tanto estructural como energética de las viviendas. Esto se relaciona de una manera completamente directa con el problema de la vivienda. Existen un montón de casas vacías y gente sin casa. Gente sin casa y casas vacías, ¿cómo se entiende? Pues debido a un proceso de especulación financiero impulsado evidentemente por los gobiernos anteriores que no han querido actuar al respecto. No sé si por ignorancia o por intereses propios. Habría que examinarlo detenidamente, ¿no? Lo que desde luego no puede suceder es que pretendan vendernos que tenemos que salir de la crisis con las mismas medidas y con la misma lógica que nos ha llevado a ella. Eso yo particularmente no lo entiendo. Tendríamos que ser bastante críticos con esos mensajes que se nos lanzan desde los medios de comunicación que justifican recortes en los derechos de los trabajadores, como lo que vamos a sufrir en la reforma laboral que se nos va a implantar dentro de poco. Unos recortes de los derechos de los trabajadores que prácticamente nos retrotraen al siglo XIX. En lo que se refiere a negociación colectiva, en lo que se refiere a la posición de los trabajadores frente a las magnificencias y poderes prácticamente absolutos del empresario. Desde luego que el empresario no es el enemigo, no es el enemigo de por sí. De hecho, al hilo de lo que comentaba el compañero de UPyD, el 95% de las empresas
en Andalucía tienen menos de 10 trabajadores. Son pequeñas y medianas empresas. Y sin embargo la reforma laboral a quienes más va a beneficiar van a ser a las empresas gigantes, a las empresas para las cuales los trabajadores no son más que un mero recurso que intercambiar sin más y sin tener ningún tipo de consideración para con respecto a cuál va a ser luego la situación de ese trabajador que se ha quedado sin empleo. Con respecto a economía hay otro punto muy importante que me gustaría tratar y es la necesidad, yo creo que imperiosa, de crear una banca pública andaluza, una banca pública ética andaluza, que sea capaz de dar crédito a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas responsables y a las familias que necesiten un crédito para cualquier necesidad que tengan. Una banca pública y ética andaluza que además, si tiene superávit, como suelen tener los bancos, se redistribuye ese superávit entre los propios andaluces. Asimismo, también ECUO considera una banca pública ética a nivel estatal, cuyo superávit se distribuye también entre los habitantes de todo el Estado. Porque si no, lo que estamos asistiendo ahora se va a volver a reproducir de manera repetida una y otra vez. Los bancos se quedan sin dinero, les tenemos que dar dinero porque si no la economía se hunde. Vamos a darle dinero a los bancos. 1.900 euros de cada uno de los que estamos aquí se va a los bancos. 1.900 euros. Los miles de millones que se van a utilizar para salvar a los bancos, si lo repartimos entre los 44 millones de habitantes que tiene el Estado español, son 1.900 euros de cada uno de nuestros bolsillos. Yo, desde aquí, si creéis que ese dinero lo deben devolver, os recomiendo que hagáis como hicimos hace poco, vayamos a los bancos y solicitemos esos 1.900 euros que nosotros no le hemos dado a nuestros bancos, porque, entre otras cosas, esos bancos son quizás los que nos han impedido sacar el dinero que teníamos hace poco, bueno, ya que no sé si os habréis enterado de que la ley con respecto a una serie de servicios bancarios que era una cuenta en la que tú podías dejar una cierta cantidad de dinero y ellos te lo administraban y te aseguraban que te lo devolverían más tarde. Ahora, bueno, hace poco he tenido un familiar al que directamente en el banco le han dicho: no, usted me dejó aquí no sé cuántos miles de euros, pero no lo va a poder sacar porque la ley ha cambiado y ese dinero ahora lo necesitamos. Pero no me dijeron que me lo iban a devolver. No, lo siento, pero ahora mismo no se lo podemos devolver. Son ese tipo de políticas a las que estamos asistiendo de manera impasible y para las cuales ECUO tiene una respuesta directa, y sencilla, ¿no? Que es poner a la economía al servicio de las personas y no a la inversa, e igualmente a las instituciones públicas al servicio de las personas y no a la inversa. Por eso también creemos en unos servicios públicos, evidentemente, de calidad y no gratuitos, ojo, porque gratis no es. Los servicios públicos no son gratuitos, los servicios públicos ya los pagamos. Así que eso del copago es repago. Los servicios públicos ya los pagamos. Y de acceso universal, obviamente. Creemos que hay que incrementar al menos hasta el 7% del Producto Interior Bruto en educación. Actualmente en España la media es del 4,3% del PIB que se destina a educación. Queremos subirlo al menos hasta el 7% del PIB para que no suframos lo que sufrimos ahora, que es una masificación impresionante en las aulas que impide cualquier tipo de asesoramiento y seguimiento individual de los alumnos. Y que hace que un profesor que se encuentre con 42 alumnos de 14 años pues va a tener la labor mucho más difícil, ¿no? Y para eso hace falta dinero, para eso hace falta dinero público, obviamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde sacamos ese dinero? Estamos en crisis, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de fraude fiscal. Desde luego, se pueden conseguir incrementar las arcas del Estado si suprimimos delegaciones, que habrá que ver hasta qué punto son necesarias o no, hasta qué punto tienen un papel ahí de representación de la ciudadanía. Tendríamos que pararnos a ver, desde luego, los datos. Pero lo que es un hecho es que el 35% aproximadamente de la economía de este país es economía sumergida. Y lo que es un dato es que el fraude laboral o el fraude fiscal se persigue de una manera actualmente ínfima. Es ínfimo.
Si se recuperasen los miles de millones que en España cada año se defraudan, podríamos llegar no al 7% del PIB en educación, al 10%, sin duda. Para eso hace falta sencillamente una fuerte inversión también es que no me sale la palabra ahora mismo y no la tenía apuntada. En inspecciones, exacto, inspectores de Hacienda. Es necesaria una fuerte inversión en inspectores de Hacienda que estén todo el día trabajando, buscando quién es el que está defraudando Hacienda. Para eso también hace falta, obviamente, unas políticas económicas que posibiliten que uno no se vea obligado, como actualmente muchos se están viendo obligados a defraudar Hacienda en algún sentido. Algunos que dicen, es que si soy autónomo y le tengo que dar a Hacienda 400 euros todos los meses, cuando yo gano 720, me quedo con 320, le estoy dando más de la mitad del dinero que estoy ganando, se lo estoy dando a Hacienda. Entonces hay que modificar, por supuesto, ese tipo de política económica, por un lado, y por otro lado, evitar el fraude fiscal. Pero siempre y cuando las políticas laborales y económicas sean justas, habrá que perseguir el fraude fiscal. Sí, 2 minutos, de acuerdo. Ahora voy a hablar de democracia y de derechos, pero no voy a tener demasiado tiempo. Yo solo me pregunto, al hilo de lo que comentaba antes, de lo que llaman democracia y no lo es, ¿dónde está la democracia? ¿Cómo hablamos de democracia? ¿Cómo nos llenamos o se llenan algunos la boca de la palabra democracia en este Estado, cuando se cambia la Constitución sin ni siquiera preguntarnos? A nadie. Se cambia la Constitución y no algo insustancial, sino que se pone un techo de gasto con respecto a lo que las instituciones públicas pueden invertir en servicios públicos. Se pone un techo de gasto en eso y no se nos pregunta. En la Constitución, la norma que se supone que nos tiene es la norma básica del Estado español y es la norma en la que en principio debe haber un consenso amplio. Pues no nos preguntan. Y luego, algo de lo que quizá nadie habla, yo, que debido a mi formación me preocupo por la filosofía política, yo me pregunto hasta qué punto puede estar legitimado un gobierno cuando solo cuenta, estoy hablando del gobierno del Partido Popular actualmente en el poder con mayoría absoluta, cuando solo cuenta con el 30,1%, 30,1%, 3 de cada 10, el 30,1% de los votos de los votantes, quiero decir, de los que tenían la posibilidad de votar, no de los 44 millones de habitantes, sino de los que van de la franja de los 18. ¿Hasta qué punto es legítimo ese gobierno si tiene el 70% de la población que no lo ha votado? Ahí yo creo que deberíamos exigir responsabilidades. Bueno, ahora algo que todo el mundo sabe, somos ecologistas. Tenía un montón de cosas de las que hablar. Si luego queréis preguntarme al respecto, pues estaremos encantados. Gracias. Gracias. Pongo el cartelito. Bueno, como sabéis, a partir de este momento vosotros tenéis la palabra. Yo os pediré que levantéis la mano las personas que quieran pedir la palabra, que sean, por favor, lo más escuetas posible, porque los que están aquí van a querer todos intervenir. Por lo tanto, esto tiene que terminar a 1 hora y hay posibilidad que todo el mundo pueda preguntar lo que quiera. Quiero decir que en esta mesa que presidimos, antes no nos hemos mencionado ni al presidente de la asociación, Pedro Canto, ni a mí mismo como miembro también de la Junta Directiva, pero